del profesor Ernesto Corti a sus filas, y también el día de ayer presentó ante los medios de comunicación, afición también, las altas y bajas del equipo. Las altas: Kevin Sagastizado, Kevin Ayala, Andrés Quejada, René Gómez, David Antonio Rugamas, Víctor García y Gilberto Baires. Las bajas para el cuadro de Santa Tecla: Helio Castro, Craig Foster, Diego Asensio, Jair Barraza, Marlon Cornejo y Wilber Hernández. Además, mencionaban que en los próximos días iban a tener movimientos, por lo que invitaban a estar pendientes aparte de la afición. Y Santa Tecla es el primer equipo que ha iniciado pretemporada de cara al siguiente torneo. Don Lisandro, acerca de las bajas que tiene el cuadro de Santa Tecla, mencionábamos ayer o antier, usted decía de que en Santa Tecla había un jugador interesante extranjero, y estamos hablando del delantero mexicano, de Jair Barraza, que sin duda va a ser también una baja que puede tener latente. Además de eso, quiero preguntarle, usted como directivo, como exdirectivo, el profe Corti ha mencionado que él ha tratado de llevar jugadores que él ya conoce, que sabe lo que pueden darle. ¿Usted está de acuerdo acerca de esta posición que ha presentado el profe Corti? No, no estoy de acuerdo, porque si tú ves los listas de los jugadores que ha llevado, la verdad no es nada especial, ¿verdad? Yo creo que el mejorcito que podría ayudarle, estamos hablando de Gilberto Baires, ¿verdad? Pero después de él, los demás no son jugadores que tú hayas visto que tengan impacto en ningún equipo donde han estado. No ha pasado de ser jugadores promedio, entonces, y ya son jugadores que tampoco son como a futuro, ya son jugadores hechos. Entonces yo no le veo, yo siento que al contrario, o sea, dejan ir al defensa central, ¿verdad? Que para mí es un buen jugador. Y llevan a Quejeda, que pues, con todo respeto, pues es una gran persona, pero yo creo que ya él, ya lo mejor, perdón, aquí ya me enredé yo, ¿eh? Los santiaguencistas. Bueno, pero mira, perdón, ella es la Huyes, que yo creo que ya dio lo que tenía que dar, o sea, ya es un jugador que yo no siento que defensivamente le vaya a aportar nada, al contrario, o sea, miremos a Marte, pues, o sea, todos los deficiencias, y Marte terminó en último lugar con una de las peores defensas. Entonces yo creo que se equivoca. A mí me sorprende mucho que él venga a jugar con su prestigio, al menos que tiene aquí, ¿verdad? Porque aquí es donde él tiene más relevancia, porque México es uno más del montón, pero acá él tiene un prestigio ganado, un reconocimiento de los medios de comunicación. Entonces, que no, o le apostas a un proyecto de ver a jóvenes para futuro, o reforzar bien el equipo. Pero aquí yo siento que no, y me extraña que lo diga como convencido de eso, o no sé, quizás lo que quería era venir y trabajar, estaba sin trabajo, quería otra vez entrar en esto, y lo malo de los técnicos a veces es que cuando no tienen trabajo se desesperan, entonces de repente terminan agarrando cualquier cosa. Y eso ni va a ser bueno para él, ni creo yo que vaya a ser bueno para Santa Tecla, pero bueno, es tú me haces la pregunta y te la contesto de la forma más honesta que yo puedo. De hecho hemos platicado acerca de cuál debería de ser en todo caso un objetivo de Santa Tecla, y creo que él estuvo también dentro de un proceso en Santa Tecla que promovió muchos jugadores a primera división. El pasado torneo Santa Tecla hizo debutar cerca de 12 jugadores, si no me equivoco en las cifras, hizo debutar cerca de 10 jugadores, debutó Santa Tecla en primera división, de los cuales también estamos hablando de centrales, por ejemplo el caso de Lemus. Tuve la oportunidad de estar en la final de reserva el día de ayer, en ese segundo tiempo que se jugó el día de ayer, y hay jugadores de mucha calidad en el equipo de reserva como tal, ¿no? Más allá de que ayer el marcador está... Más adelante vamos a hablar acerca de esto, ¿no? de reserva. De Santa Tecla. Pero lo que sí puedo mencionar es que es una institución que no debe quitar el dedo del renglón de promover jugadores a primera división. Dentro de esto, yo creo que podría definirse más que todo una línea de una columna vertebral que sea la base de gente de experiencia, y creo que en ese sentido
Yo creo que Helio Castro tenía mucho que aportar, e incluso arriba el mismo Yair Barraza, que no terminó jugando, pero los primeros partidos demostró mucho. Llevar a Gilberto Baires creo que puede funcionar en ese sentido, es una excelente contratación. Por lo demás, creería yo que hablar acerca de las bajas es importante, porque no sacarle el mayor provecho a un Yair Barraza, a un Helio Castro, por ejemplo. Podemos tener las bajas nuevamente para enumerar en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a las bajas, tenemos a Helio Castro, a Craig Foster, que en otros equipos, en Chalatenango, por ejemplo, tuvo muy buena participación y no se le sacó lucro en ese sentido. Y el caso de Yair Barraza, ¿no? Ya luego el caso de Marlon Cornejo, pues creo que la llegada de Kevin Sagastizado tiene que ver con refrescar un poco esa posición. Kevin Sagastizado probablemente también es un jugador que ha tenido muchas lesiones y pasa por muchas lesiones y por eso no ha tenido la continuidad. Ese es otro punto medular, porque entiendo que lo de Cornejo, que tampoco tuvo la continuidad suficiente, tiene que ver con la operación de rodilla que él tiene. Sí. Entrenar todos los días en el sintético es, para los jugadores que hemos tenido problemas articulares, es realmente un problema, sobre todo porque aquí lamentablemente en el país no tenemos primero la prevención y después la medicina como para poder llevar un poco más a este tipo de lesiones. Y otras, 2 jugadores con operaciones de rodilla, sí, y 2 jugadores que son rápidos, que primero muscularmente no son, digamos, no es su punto más visible, como igual que el Chico García. A mí, él y Sagastizado me encantan, me parecen jugadores bárbaros, pero en el sintético... El día a día en el sintético. Tenés que pelear contra el sintético, contra los rivales. Pero fíjate, ojalá que no, ojalá que me equivoque. Que Kevin Sagastizado, me acuerdo que él cuando salió, que fue de Pasaquina, ¿correcto? Sí. Él ahí hizo bulla. Pero es que después ya no, si estuvo 2 años en Águila y no hizo nada, es más, ni jugó. Después se fue a otro equipo, tampoco. Después hoy aterrizó en Firpo, pensábamos, tuvo sus oportunidades. Estuvo en Águila, estuvo en Firpo. Estuvo en Limenio. Entonces yo te digo, ¿cómo llevas refuerzos de jugadores que en los últimos 5 años han sido totalmente intrascendentes, lejos de sus cargas, porque ni juegan, porque pasan mucho lesionados? Entonces ahí es donde yo no entiendo que Corti no busque jugadores que de veras le vayan a dar una proyección al equipo, o sea, a lo seguro, pues está como muy en la ruleta rusa con jugadores, con jugadores que no han rendido, pues sí. Antes que uno, el Saviolita, que yo he hablado bien, pero el Saviolita también es un jugador que, si tú te das cuenta, no te aguanta ya los 90 minutos. Es parecido al caso del que tiene Jocoro, el volante de ellos. Yuvini Salamanca, que es más, Yuvini aguanta más, fíjate. Entonces yo siento que si bien es un buen jugador, pero es que Santa Tecla, si quiere realmente pelear con estas contrataciones, yo no digo que no se pueda clasificar, porque entre 8 de 12 es fácil clasificarse. La cosa es que va a ser difícil que pueda. Yo siento que el problema que tiene Santa Tecla es un problema de identidad, porque cuando Santa Tecla sube, la junta directiva en ese momento piensa en grande. Sí. Más allá de las posibilidades del equipo, y eso terminó afectando al equipo financieramente, pero le dieron mucho más importancia a la parte deportiva que pensar en eso. Entonces ahí vinieron esos 5 campeonatos que tuvieron casi consecutivos, y el único que se puso en el camino de ellos fue la Alianza, correcto, pero de ahí no. Entonces ahora que cambiaron junta directiva, ellos han venido a priorizar más la parte financiera que la parte deportiva. Entonces hay un conflicto ahí que de repente, por estar en una cosa, se dan cuenta que no tienen la otra. Claro. Y al aficionado es lo que le interesa es la parte deportiva, no la parte financiera. Eso tendrían ellos que ver cómo se planifican, pero para eso entonces tenés que hacer una planificación a largo plazo, no entrar como entró el anterior, vas a gastar a lo loco para tener un buen equipo. Pero sí con proyección. Pero esto es un híbrido.
Sí. entre una cosa y la otra, y esos híbridos no te van a funcionar. Exactamente, a eso me refiero yo, y creo que debemos profundizar un poco en el tema, porque Santa Tecla para mí debería definir su identidad. Yo no estoy en contra, por supuesto, de que Corti esté acá, porque para nada, es alguien que aporta muchísimo, sí. Pero creo que el enfoque de la institución hoy debería de ser un poco más acerca de, aprovechando, por ejemplo, de esta promoción de jugadores. Hay 12 jugadores que debutaron en primera. Eric Vega, que es portero. Ángel Ortega, que ya tiene número de mayor. Perdón, a Eric Vega lo hicimos debutar nosotros con Jaime. Bueno, perfecto. Y ya está jugando en sí, no, un arquerazo. Y un chico excelente. Pero sí. Excelente, ¿eh? Ok, Ortega, Cetino, que eran los dos contenciones que jugaban en el equipo. Lemus, que ya hablábamos acerca del central. Carlos Alfaro, Adrián Flores, Brandon Amayo, Jeffrey Aguilar, Alan Acevedo, que es el que hizo el gol que mantuvo la categoría. Este es un jugador que ayer ingresó también. Interesantísimo. También juega como extremo izquierdo. Hablando de extremos izquierdos, por ejemplo, Víctor García y Kevin Sagastizado, que llegan al equipo. Llevas estos dos jugadores que ya tienen cierto nombre en primera, pero que, como bien decía Lisandro, una actuación destacadísima para ganar títulos, por ejemplo, no es que la tienen, es un híbrido, de esos híbridos que quién sabe si te puede funcionar. Entonces, en ese sentido, yo pensaría más bien en apostarle a Alan Acevedo, por ejemplo, o apostarle incluso a otro extremo izquierdo que jugó la final, que es este número 52, Aldair Pérez se llama. Es un muchacho que juega por izquierda, que es derecho, anota uno de los 4 goles y que creo yo que podrían tener espacio en primera división cuando sí y solo si no llevas este tipo de jugadores que pueden robarle espacio a esta promoción. Así es. Y hablando también de Santa Tecla, felicitar al bicampeón en reservas, al profesor Frank Medrano, tras conseguir esa victoria en la reanudación del segundo tiempo, luego de lo que pasó el día domingo, que tuvieron que suspenderla debido a la situación de la lluvia, por proteger también el escenario deportivo, como decían parte de la gente de Alianza y también del Club Deportivo Águila. Así que felicidades a los bicampeones, Adrián Flores, que anotó 4 tantos para el cuadro de Santa Tecla, y Aldair Pérez, como decía Manuel, también anotaba. Vamos a hacer una pausa, al regresar también hablaremos de Platense, que ya anunció las bajas que tiene de cara al próximo torneo. ¿Eso quieres comprar? Está